En esta cápsula conoceremos qué es la comunicación, los elementos de la comunicación y el proceso que se da en el acto comunicativo. La comunicación entonces es un proceso que consiste en la transmisión de información desde un punto de origen hasta un punto de llegada. No se trata de un fenómeno solamente humano y se realiza mediante signos. Y entonces, ¿qué es un signo? Un signo es un elemento perceptible por los sentidos, que se asocia o representa algo distinto del mismo. Por ejemplo, el sonido del timbre, que se asocia con la entrada o salida de clase, o el color rojo del semáforo, que en nuestra cultura significa parar, la palabra silla como mueble con asiento y con respaldo de uso individual. Todo signo, por tanto, consta de dos partes, la parte material o significante y la parte nocional, abstracta o significado. Son las ideas con las que asociamos esa percepción sensorial que tenemos del signo. Elementos de la comunicación. Tenemos una serie de elementos que van del inicio del que emite el mensaje y a lo largo de ese proceso hasta llegar al receptor. A través de este diagrama conoceremos los elementos de la comunicación. Primeramente, el emisor es el que transmite la información. Puede ser una persona, un organismo institucional, un medio de comunicación o cualquier otra realidad. Incluso unas nubes negras, el olor a gas me comunica algo, la alarma de un automóvil. En el caso de existir una intención comunicativa, realiza la opción de codificación, traducir la información en una señal perceptible por los sentidos. Entonces, el siguiente elemento es el mensaje, es la información que se transmite. Depende en gran medida de la señal empleada, palabras, imágenes, números, gestos, incluso los gestos comunican y se hacen inferencias en ese proceso. El código es el conjunto de signos y reglas para su combinación que permite la elaboración del mensaje y eso hace que se produzca la comunicación. Emisor y receptor deben de compartir el mismo código, el emisor realiza la codificación y el receptor la decodificación. Y entonces nos damos cuenta que en el lenguaje verbal es tan importante que incluso que sirve para definir dos grandes tipos de comunicación, la comunicación verbal y la no verbal. Ambas son tan importantes en el proceso comunicativo. El canal es ese soporte natural o artificial a través del cual se transmite la señal portadora del mensaje. Por ejemplo, un canal natural sería el aire por el que se transmite la voz, la conversación, y en la actualidad hay muchos otros canales artificiales, papel, cable del teléfono, página de internet, redes sociales, canales tan complejos como hasta la señal televisiva también. Estos canales artificiales garantizan que la información se conserve y permiten que el emisor y el receptor no tengan que compartir el mismo espacio y tiempo para comunicarse. Es decir, no hay fronteras, no hay límite de tiempo para poder comunicarse actualmente. El contexto es una situación que rodea el acto de comunicación y que influye en la interpretación. Ese contexto puede ser cultural, social, político, económico, etc. Es decir, hay muchas variables que pueden influir en ese contexto para el acto comunicativo. El referente, entonces, es el significado de una palabra en un adecuado contexto. Es un objeto, una realidad concreta a la que se refiere un signo en un proceso de comunicación determinado, en un contexto dado. Y así tenemos también el ruido, que es cualquier elemento que dificulta o debilita o incluso impide el proceso de comunicación, generalmente al dificultar una adecuada recepción del mensaje. La palabra ruido no se refiere solo a fenómenos acústicos que obstaculizan, sino a veces también puede ser otro fenómeno, una mala letra, deficiente ortografía, escasez de luz, debilidad en la imagen en la televisión, lentitud al cargar las páginas de internet. Esos también podrían ser ruidos que impiden una buena comunicación. Y así llegamos al receptor, que es el que recibe la información y la interpreta. Este receptor puede ser individual o colectivo. Él realiza una decodificación, interpreta la señal acústica al relacionarla con sus significados. Si no hay significados, el receptor no interpreta nada y puede quedarse en un desconocimiento del mensaje.
Pues bien, así llegamos al final de este punto número 1 para las cápsulas de comunicación. Bienvenidos a este curso de NetLearn sobre el uso de herramientas digitales para Moodle.